Muy buenas a todos y todas, esto es Leer por Puro Vicio, el podcast. Hoy vamos a hablar de En el cuarto oscuro de Susan Faludi. Biografía publicada en 2018, que remite al verano de 2004, cuando la autora, Susan, fue a Hungría para visitar a su padre, con el que no tenía ningún trato desde hacía muchos años. Cuando llegó al aeropuerto de Budapest se llevó una sorpresa. Su padre era una mujer. A sus 70 y tantos años, Steven Faludi, ahora Stephanie Faludi, había ido a un hospital de Tailandia y había cambiado de sexo. Pero no se trataba del único cambio que se había producido en su vida. Un personaje enormemente complejo y poliédrico, estaba acostumbrado a los disfraces y a cambiar de nombre. Había sido rico y pobre. Era judío y se había hecho pasar por cristiano. Había sido varón y ahora era mujer. Y cuando reconoció que era judío, empezó a votar partidos antisemitas. Susan se decide a investigar su vida, a pesar de la oposición del padre, que solo poco a poco irá revelando sus asombrosos secretos. Sobre la autora vamos a destacar que nace en Estados Unidos en el año 1959, escritora, periodista y activista feminista. Fue galardonada con un premio Pulitzer en 1991 gracias a su informe sobre el grado de influencia de Safeway Store Inc., que mostraba los costos humanos de las altas finanzas. Otras de sus obras destacadas son Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna de 1991, Petrificados, la traición del hombre estadounidense de 1999 y El sueño del terror, miedo y fantasía post 9/11 en América de 2007. En este libro, la biografía es una excusa, es decir, que si bien nace como una forma de rendirle tributo a la vida de su padre, destacado fotógrafo y retocador de fotos, se transforma rápidamente en muchísimo más debido a que además de los méritos profesionales o la relevancia afectiva que su figura tiene para la autora, es una persona transexual, lo cual marcó de una manera muy importante la relación entre ambos. En este sentido, la autora se ocupa de reconstruir a su padre desde una mirada amplia, no solamente las anécdotas que pueda contar para dejar entrever su relación o su carácter, la pericia con que llevaba su trabajo, sino que también investiga su infancia en la Hungría de entreguerras, o se entrevista con personas que estuvieron cercanas a él durante su proceso de cambio de sexo. Nos abrazamos con torpeza. Sus pechos se clavaron en los míos. Eran rígidos, me parecían más unas almenas que unos pechos, y me sorprendí de mi propia inflexibilidad. Acababa de aterrizar y ya estaba haciendo juicios críticos, como si la forma de llevar un bolso fuera un rasgo biológico, como si no hubiera multitud de mujeres auténticas que iban por ahí con implantes de silicona. ¿Desde cuándo me había vuelto esencialista? La investigación es el pilar de esta biografía. Es tremendamente destacado el trabajo de la autora en la investigación, el contexto histórico sobre la infancia de su padre en la Hungría, o la investigación que hace sobre la transexualidad, recabando testimonios, yendo a la biografía existente y volcándola en este libro de una manera espectacularmente clara. Esto provoca que la lectura mantenga un ritmo y tono agradable, que es atrapante, sin dejar de poseer un rigor técnico que es muy envidiable. A raíz de la Primera Guerra Mundial, los judíos húngaros dejaron de ser los más integrados de Europa para estar entre los más vilipendiados y ser víctimas de la primera legislación antisemita del siglo. En efecto, ya en los años 30 se les privó de sus propiedades, sus profesiones y sus libertades, y al final fueron objeto de una de las campañas de exterminio más sistemáticas del genocidio nazi. Por fin despunta tu día, oh judío, había exclamado Kiss en 1868. 3/4 de siglo después, casi medio millón de judíos húngaros fueron enviados a Auschwitz, en la etapa final de lo que probablemente
fue el crimen de mayor y más horrible que se haya cometido en toda la historia del mundo, en palabras de Winston Churchill. Sin lugar a dudas, la biografía trasciende la persona de su padre y se mete en un tema que es la identidad. La identidad y la búsqueda de esta es la protagonista de este libro. Es un tema multifacético, la autora no busca respuestas fáciles, el libro es una deconstrucción permanente de variables, incluso a veces partiendo del análisis de sí misma para luego volcarla en la figura de su padre. Quizás este aspecto introspectivo es lo que más he disfrutado del libro, lo más enriquecedor por cuanto nos permite cumplir el objetivo primero de comprender quién era Stefani Faludi, pero al mismo tiempo es imposible no realizar una deconstrucción de nuestra propia identidad, de nuestra propia construcción del yo, para tantear el trabajo titánico que se ha marcado como objetivo la autora. Pero ¿quién es la persona que teníamos que ser? ¿Somos lo que hacemos con nosotros mismos? ¿La personalidad que nos forjamos? ¿O estamos determinados por la herencia y todas esas fuerzas fatídicas, genéticas, familiares, étnicas, religiosas, culturales, históricas? En otras palabras, ¿es la identidad lo que elegimos o lo que no podemos eludir? Si alguien me pidiera que declarase mi identidad, respondería que, además de los datos corrientes de la nacionalidad y la profesión, soy mujer y judía. Sin embargo, cuando indago con más detenimiento el sentido de cualquiera de estas etiquetas, empiezo a dudar de la base sobre la que hago estas afirmaciones. Este libro estaba totalmente fuera de mi radar, no lo tenía presente para nada, fue una muy buena recomendación que me hicieron. Y que me interesa muchísimo darle visibilidad, porque si bien es un libro de 2018, la verdad que lo he visto poco y nada en formato físico. He visto que tiene poca presencia en Instagram o en redes sociales de libros y qué sé yo. Y creo que la verdad que es una lectura muy feminista, muy interesante, llena de contenido y que nos transporta a una realidad y un contexto histórico que desconocemos la mayoría. Hay muchísimas cosas para decir de este libro, es un libro fácil de leer, pero con mucho contenido, lo cual hace difícil reseñarlo. Por lo tanto, he aquí marcado lo más trascendente para mí, pero recomiendo conocerlo en primera persona. Lo califiqué con 5 estrellas en Goodreads. Hemos llegado al final del video, no olvides darle like, suscribirte. Te recuerdo que puedes encontrar mi blog leerporpurovicio.blogspot.com y también me puedes encontrar en Instagram